Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer una presentación de amiloidosis cardíaca transtibietina hereditaria y para eso vamos a trabajar los consejos de cardiogenética y de medicina nuclear de la Sociedad Argentina de Cardiología. Están con nosotros Per Merani, Magali Gobo y Gisela Streitenberger, y entre los cuatro vamos a hacer esta presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Luis, vamos a estar haciendo una presentación acerca de la amiloidosis cardíaca TTR hereditaria. Nos van a acompañar en esta disertación los doctores Luis Gómez, médico staff del Hospital Fernández, de la sección de cardiología, secretario científico actual del Consejo de Cardiogenética, la doctora María Fernanda Merani, que es médica staff de cardiología nuclear en el IADT y actual secretaria científica del Consejo de Cardiología Nuclear, y la doctora Gisela Streitenberger, que es médica staff de cardiología del Hospital de Alta Complejidad del Cruce, secretaria científica del Consejo de Doppler Cardíaco y Vascular y miembro del Consejo de Cardiogenética. Y quien les habla, la doctora Magali Gobo, actual directora del Consejo de Cardiología Nuclear. Bien, para que sigan un poco la hoja de ruta que vamos a tener en esta presentación, la idea es ir presentándoles 3 casos clínicos, en el medio de los cuales vamos a ir haciendo preguntas al resto de los panelistas y ellos nos van a dar información para tratar de llegar a los puntos claves acerca de la amiloidosis cardíaca TTR hereditaria. El caso 1 es un paciente masculino de 55 años de edad. Como factores de riesgo cardiovasculares tenía hipertensión y dislipemia en tratamiento. A los 45 años se le diagnosticó una FA paroxística, por lo cual comenzó a estar anticoagulado, y 10 años después, en el seguimiento cardiológico, se ve que este paciente tiene una FA permanente. Como pueden ver en el electro, ritmo de FA de moderada a alta respuesta ventricular, no llama la atención, digamos, ninguna anormalidad en el trazado. Siguiente. El ecocardiograma, como datos positivos, decía que tenía un aumento de espesores parietales con un septum interventricular de 15,5 milímetros, una dilatación moderada de la aurícula izquierda, con un patrón de relajación monofásico y un strain longitudinal global de menos 14,4, con preservación apical y una fracción de eyección del 58%. Como otros datos relevantes de este paciente en la historia clínica familiar, tenía un padre de 73 años en el cual se le hizo el diagnóstico hacía aproximadamente 10 años de una amiloidosis TTR. Él se había presentado con una polineuropatía periférica, había tenido como complicación un implante de marcapaso y debido a la evolución de su enfermedad recibió un trasplante hepático. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son los signos y síntomas de la amiloidosis TTR? Bueno, acá en esto, nosotros, además de los signos y síntomas con los cuales ingresamos a este paciente, también tenemos que pensar siempre en otros diagnósticos fenotípicos que podemos tener en esta población. Los cardíacos ya los habló muy bien Magali, el paciente con insuficiencia cardíaca, o bueno, en este caso también este paciente tiene una fibrilación auricular, pero también la presencia de implantes de marcapaso o bradiarritmias nos harían pensar en esto. También las alteraciones osteoarticulares, como el síndrome de túnel carpiano, más aún si este es bilateral, el canal estrecho lumbar, la ruptura del tendón de bíceps y otras alteraciones, las polineuropatías que van desde distal hacia proximal, con la debilidad muscular y las disautonomías como la hipotensión ortostática, la diarrea, la constipación y la disfunción eréctil. Estos signos y síntomas son llamados banderas rojas y son los que nos hacen sospechar a un posible paciente con una amiloidosis por transtibietina. ¿Cuál es la edad de presentación clínica en estos pacientes y existe alguna diferencia según el sexo? Bien, perfecto. En esto tenemos a grandes rasgos 2 cuadros distintivos fenotípicamente. La amiloidosis por transtibietina en su variante wild type y la amiloidosis transtibietina genética. En los pacientes con la amiloidosis transtibietina wild type tenemos sujetos que son de mayor edad,
principalmente son sujetos de sexo masculino y el fenotipo característico es el fenotipo cardíaco con alguna de estas banderas rojas como vimos hace un rato. Después, dentro de los pacientes con amilosis transthiretina de origen genético, la herencia es autosómica dominante y acá pusimos 3 genotipos distintos que son muy frecuentes para ver que es una población heterogénea donde muchos de estos pacientes son de edad avanzada, pero hay que recordar siempre que la variante VAL50MET se da en sujetos más jóvenes y acá la distribución entre sexo masculino y femenino está un poco más homogénea. El fenotipo característico de VAL50MET es un fenotipo neuropático en su inicio temprano, pero en el inicio tardío tiene un fenotipo más cardíaco versus el genotipo VAL142 isoleucina, donde el fenotipo es característico cardíaco, se dan sujetos de Estados Unidos afroamericanos y en sujetos de mayor edad. Y en el medio nos quedan pacientes que tienen una característica fenotípica mixta, como la variante irlandesa. Otra distinción, podemos ver que indefectiblemente con respecto a las distintas variantes en amilosis por transtiretina, vemos que los sujetos más jóvenes son los sujetos que tienen variantes en VAL50MET y los sujetos más adultos son los que no son este tipo de variantes, principalmente VAL142 isoleucina. Pero fijémonos que el fenotipo cardíaco se da a mayor edad y el fenotipo neuropático en las distintas variantes se dan a edades más precoces. Entre la diferencia en sexo ya dijimos que en líneas generales la mayoría, excepto VAL50MET, que está más homogénea, hay una predominancia en los varones y vemos que el fenotipo cardíaco es un poco más predominante en los varones con respecto a las mujeres. Y el neurológico está también hacia los varones, pero un poco más homogéneo en presentación. Bien. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta del electrocardiograma y del ecodoppler para tener la sospecha de amiloidosis cardíaca por TTR? Bueno, cuando nosotros veamos un paciente con signos de hipertrofia en el eco y un electrocardiograma donde encontramos microvoltaje o un patrón de pseudoinfarto, son sujetos en los que vamos a pensar en una amiloidosis por transtiretina y hay ciertos datos ecográficos que nos van a acercar a este fenotipo. En la presencia de dilatación de ambas aurículas, una hipertrofia que tiende a ser concéntrica, el patrón de llenado restrictivo, la velocidad en el Doppler tisular disminuida y en el strain la disminución de la deformación en los segmentos basales y la conservación de los mismos en la punta. Cuando sumamos el fenotipo clínico, los signos que encontramos en el electro y en el ecocardiograma, estamos ante la sospecha de una miocardiopatía amiloidótica y como en este paciente nos hacía pensar en esto, ¿no? Por la hipertrofia, en este caso predominio del septum interventricular, el strain caído y el patrón de bandera de Japón, lo que les dije hace un rato del strain. ¿Este paciente tiene indicación de realizarse un centellograma cardíaco? Sí, primeramente lo que tenemos que definir es si estamos ante un tipo de amiloidosis AL o de cadenas livianas. Entonces, con marcadores serológicos y en orina de cadenas livianas con inmunofijación y un centellograma con fosfonatos, vamos a distinguir inicialmente dos tipos de pacientes, una amiloidosis por cadenas livianas, donde en este caso interconsultaremos a hematología. Si las cadenas livianas son negativas y el centellograma nos han dado en grado 2 o 3, estamos ante la sospecha de una amiloidosis por transtiretina y hay que hacer un test genético. Y si en el caso de que tenga cadenas livianas y centellograma, o que las cadenas livianas sean negativas y el centellograma no sea un centellograma típico de amiloidosis por transtiretina, vamos a pensar en la consideración de esos pacientes
para una biopsia endomiocárdica. Bueno, en el caso de este paciente, tuvo un diagnóstico positivo. Una captación grado 3 de Perugini, obviamente que se puede ver en el centellograma, y abajo pueden ver las imágenes del SPECT donde confirmamos justamente esta captación. Bien. ¿Este paciente entonces es candidato a un estudio genético? Bien, por supuesto que sí, ya tuvimos una cámara gamma positiva, el eco y el examen físico que nos hacía pensar en este paciente con una amilositas tiretina, y el antecedente. Lo siguiente que hacemos cuando vemos a estos pacientes es hacer un genograma. Esto, obviamente, antes de estos estudios, hacemos un genograma, vemos el antecedente del padre con 73 años con polineuropatía, trastorno de la conducción y trasplante hepático. Entonces este paciente se estudió y se encontró una VAL50-MET. Los siguientes son, cuando uno hace un diagnóstico genético en un paciente, cuando tenemos esto y nos dan resultado positivo, ahora el sujeto de estudio es la familia. Y fíjense cómo lo que tenemos que hacer es el cribado familiar. En este caso, considerando que la variante es una VAL50-MET y el fenotipo principalmente es neuropático, y cuando en el periodo evolutivo avanzado, lo que se conoce como late onset, es un fenotipo cardíaco, hay que pensar que los sujetos jóvenes hay que estudiarlos también. Entonces, tanto las hijas del paciente como las hermanas son sujetos de estudio. Muy bien, vamos por el segundo caso. El segundo caso es un paciente masculino de 43 años que ingresa con una insuficiencia cardíaca descompensada. Como único antecedente tenía un consumo de sustancias ilícitas. En el electrocardiograma pueden ver que tiene un ritmo sinusal con bajo voltaje en frontales y lo que aparenta ser un patrón de pseudoinfarto anterior. El ecocardiograma muestra un BI con aumento de espesores parietales con un septum medido de 19 milímetros, una FEI moderadamente deprimida con una hipoquinesia global, moteado granular del septum, una aurícula izquierda aumentada de tamaño y un patrón de relajación de tipo prolongado. A este paciente, para tratar de descartar sus etiologías, primariamente se pensó en una miocardiopatía hipertrófica, se le pidió una resonancia cardíaca magnética y lo que llamó la atención es que tenía el patrón típico de cinética anormal del gadolinio, con una alta sospecha de amiloidosis cardíaca. Posterior a este resultado de la resonancia, se le pidió cadenas livianas libres en suero, inmunofijación en suero y orina, las cuales fueron todas negativas, y posteriormente se le pidió un centellograma cardíaco para intentar confirmar si se trataba de una amiloidosis de tipo TTR. Como pueden ver, el centellograma en las imágenes planares se ve que fue una captación grado 0, es decir, no es sugestiva de amiloidosis de tipo TTR, con lo cual el estudio de este paciente prosiguió hacia una biopsia endomiocárdica. Abajo pueden ver las imágenes del informe, donde se ven los nidos típicos del depósito de amiloide con un rojo Congo positivo, por lo cual ante esta complejidad del paciente, si bien fue evaluado por hematología para tratar de descartar en primera instancia que no fuera una enfermedad oncohematológica, se le hizo una PAMO que fue negativa, se prosiguió con el estudio genético y el resultado fue que este paciente tenía una mutación VAL50-MET, una TTR de tipo variante genética. Entonces, la pregunta que le hago ahora a la doctora Merani es si el estudio negativo del centellograma cardíaco descarta la afectación cardíaca y por qué podríamos tener falsos negativos de este estudio. Bueno, el estudio negativo en realidad no descarta, ¿sí?, la afectación cardíaca. Nosotros tanto lo positivo no lo termina de confirmar, ¿sí?, si no lo unimos a la clínica, como tampoco lo negativo. Si el estudio es negativo, pero la sospecha es muy alta, como dijo antes Luis, uno debe hacer una biopsia, ¿sí?, para poder confirmarlo o descartarlo el diagnóstico, porque hasta ahora no hay otro método para poder descartar la enfermedad. Y como causas de centellograma negativo, nosotros podemos tener que la afectación sea muy incipiente, ¿sí?, y que no tenga todavía compromiso cardíaco, que sea un error en la toma de imágenes, ¿sí?, que por ahí el estudio no tenga los tiempos adecuados entre la inyección y la adquisición de las imágenes, y como también vimos recién, algunas variantes que son
más raras, ¿sí? Por ejemplo, la 84-leucina, 97-tironina, que pueden no tener captación por fosfonatos. Si nosotros nos vamos para el otro lado, vemos que también puede ser que haya falsos positivos, ¿sí? En la captación. No siempre es sinónimo de TTR. Podemos ver primero que puede ser pool vascular. Por eso es muy importante que en el protocolo de adquisición uno tome las imágenes planares y si ve captación, haga las imágenes por SPECT, ¿sí? Eso es súper importante para descartar que lo que nosotros estamos viendo no sea pool vascular. La miocardiopatía también por AL puede tener hasta un 20%, puede dar positivo, ¿sí? Entonces no es totalmente específica de TTR. A veces puede haber imágenes de fracturas costales que pueden superponerse. Entonces, tener bien en claro estas cosas antes de interpretar el paciente. La siguiente. Entonces, se propuso, ¿no? Cómo hacer el estudio y a quién, que esto es lo principal. Si nosotros le pedimos centellogramas para detección de amiloidosis a todos los pacientes por tener o una FA o algo mínimo, solamente una hipertrofia en el eco, podemos caer en bajar mucho el valor predictivo de este estudio, ¿sí? Y perder la especificidad que tiene. Entonces, primero seleccionar bien a cada paciente, a quién yo le debo pedir el centellograma. Este paciente, obviamente que tenía una resonancia que era compatible, tenía un eco que era compatible, tenía toda la indicación, y las buenas prácticas serían para que el estudio sea correcto. Uno debería primero descartar que no tenga compromiso monoclonal, ¿sí? Descartar una discrasia sanguínea. No debo pedir primero el centello y después el laboratorio. Primero el laboratorio y si el laboratorio es negativo, pido el centello, porque si no, puedo tener que el centello también es positivo. Entonces después voy a entrar en la duda si es una TTR, pero si tiene las cadenas livianas. Entonces, una vez descartado un proceso monoclonal, pido el centello. Después, la imagen por SPECT, como dijimos recién, para evitar los falsos positivos por el pool vascular, y retrasar la imagen, ¿sí? No más de las 3 horas, para evitar la absorción ósea del trazador. Acuérdense que el trazador este es ávido por el hueso, ¿sí? Entonces, si nosotros retrasamos mucho la imagen, podemos empezar a tener más captación ósea y que la imagen no sea tan clara. La próxima. Otra cosa que nosotros podemos hacer también con el centellograma óseo y que en estos pacientes nos puede servir, que esto está en investigación, es más allá de diagnosticar la TTR una vez que se han descartado el proceso monoclonal, es poder cuantificar. Se vio que tiene mucha relación, ¿sí? La cuantificación con la evolución de los pacientes. Entonces, ahora que hay tantos tratamientos y que cada vez hay más y que es tan importante los tratamientos, si nosotros podemos cuantificar y detectar qué paciente tiene una evolución mejor, ¿sí? Haciendo un cálculo de SVmax, que no es tan común en el SPECT. Estos son parámetros que uno usa más que nada en oncología, en el PET, pero en el SPECT también se puede usar, ¿sí? Con esta técnica la cuantificación, hacer un SVmax, SVmin, hacer parámetros volumétricos de cuánto es la captación que tiene el miocardio. Uno a través del seguimiento se ve que tiene correlación con la clínica y que los pacientes que disminuyen tanto la escala visual a veces como la escala de cuantificación mejoran clínicamente. También esto sirve porque si el tratamiento no es adecuado, uno ante una cuantificación en el control evolutivo puede cambiar de tratamiento o sacar un tratamiento si no es efectivo. Y en cuanto a la medicina nuclear, no está todo dicho, ¿sí? Porque si bien esta técnica se usa desde los 80, fue cambiando muchas veces. Cuando uno, con el estudio en 2016 que se agregó el SPECT, se sabe que la especificidad, la sensibilidad es cercana al 100%. Ahora están en desarrollo todos marcadores de PET, ¿sí? Que es todo de investigación, todavía no está aprobado para la clínica, pero los resultados que están obteniendo son prometedores. Si nosotros vemos en la siguiente, nosotros sabemos que con el SPECT nosotros podemos diagnosticar muy bien una amiloidosis por transtierretina, ¿sí? Y así descartaríamos la L. Pero hay un montón de proteínas que pueden afectar el corazón y generar amiloidosis. Entonces, el PET tiene mucha más sensibilidad diagnóstica.
Si nosotros vemos en este caso de la literatura, el eco era compatible, la resonancia era compatible, pero el SPECT con pirofosfato no era concluyente para amiloidosis. Se le hizo una biopsia que tenía rojo Congo y cuando se hizo en este protocolo de investigación este marcador por PET, que es el levuzatimib, que es un marcador específico de las fibras de amiloide, vemos que es positivo. Entonces, si nosotros tuviésemos la posibilidad o cuando esto esté disponible, no tendríamos que llegar a una biopsia como llegamos en el otro paciente, porque nosotros haciendo un PET podríamos diagnosticar que tiene compromiso cardíaco por amiloide y después con el test genético saber cuál es ese tipo de amiloidosis que el paciente está afectado. La siguiente. Pues tanto con el levuzatimib, esto igual está todo en investigación y todavía no está avalado, ¿sí? Para la clínica. También como otros marcadores como el carbono 11 Pittsburgh. Lo mismo, lo importante es que estos pacientes, si bien no pueden discernir qué tipo o clasificar en qué tipo de amiloidosis nosotros estamos teniendo en el paciente, sí podemos descartar el paciente que no tiene el compromiso. Entonces, se podrían evitar biopsias, como bueno, en el caso de recién, que el centello fue negativo y directamente fue una biopsia. Bueno, por último vamos a ir al caso 3. El caso 3 es una paciente de 42 años que concurre a la consulta cardiológica. Es una paciente asintomática que trae un test genético positivo debido a que fue diagnosticado primeramente su tío de 78 años con un fenotipo de tipo cardiológico, una variante TTR Val142-ILE. Raíz de esto estudian a la familia, su mamá sale también portadora del gen, se estudia ella, también sale portadora y consulta para saber cómo seguir. Inicialmente le hacen un examen neurológico que es normal, un examen cardiovascular que resulta normal, un ecocardiograma normal y la pregunta a la doctora Gisela es ¿qué hacemos con esta paciente y cómo la seguimos? No, perdón mi voz, pero a esta paciente la deberíamos seguir con un electrocardiograma, un ecocardiograma anual. Deberíamos hacerle un centellograma cada 3 años aproximadamente, que eso es lo que está estipulado por consenso de expertos básicamente, un Holter cada 2 años y una evaluación obviamente neurológica y oftalmológica cada año. Dentro del laboratorio deberíamos incluir el NT-proBNP y la troponina por lo menos una vez por año que tenga este dosaje. Y bueno, y dije la evolución neurológica, ¿no? Sí. ¿Existe correlación entre el fenotipo y el genotipo de la amiloidosis TTR? ¿Puede variar la expresión fenotípica dentro de una misma familia? Por supuesto. Hay un registro muy grande, que es el registro TAOS, que es un estudio observacional longitudinal, el más grande hasta estos tiempos, que reúne alrededor de 6.000 pacientes durante 15 años en más de 23 países, 85 sitios diferentes, que tiene alrededor de 1.700 pacientes asintomáticos y alrededor de 4.400 pacientes sintomáticos, que nos dan una idea de cómo seguir a estos pacientes, cuál es el pronóstico, y es sumamente heterogéneo. Se sabe que podemos dividir a las variantes Val30-MET y las no Val30-MET, también llamada Val50-MET. Y esta variante Val30-MET, que es la más conocida y en este registro es la más frecuente, la más prevalente, alrededor del 60% de los casos, que tiene 2 formas de inicio, antes de los 50 años o después de los 50 años. La forma de inicio precoz es la que tiene un compromiso polineuropático, sobre todo una polineuropatía sensitivo-motora ascendente, de los pies hacia arriba. Empiezan con hormigueos, pinchazos en los pies. Otros pacientes tienen directamente no tienen sensación, alteración en la sensibilidad, sobre todo termoanalgésica.
Y estos pacientes se hacen estudios, un electromiograma, y obviamente dan normal el electromiograma en sus inicios. Por eso es al principio un poco difícil de determinar. El primer estudio que se debería hacer aquí es un QST, que es lo que primero se altera, y que no está disponible ampliamente. Bueno, estos pacientes tienen mucha disfunción autonómica, con disfunción gastrointestinal predominante, diarreas muy profusas de más de 20 deposiciones diarias, que alternan con constipación muy profunda, y a nivel del sistema cardiovascular, alteración del sistema de conducción. Muchos de estos pacientes requieren marcapasos muy precozmente, alrededor de los 30, 40 años, ya tienen colocado un marcapaso. En cambio, la forma de inicio tardío, después de los 50 años, en general es un poco más solapado, tienen historia de síndrome del túnel carpiano 10 años antes de tener manifestaciones polineuropáticas, tienen compromiso de los ojos. Muchos pacientes terminan con sordos, digamos, alteración del oído también, alteración del sistema de conducción, y tienen muchas manifestaciones cardiológicas, el típico paciente que conocemos con espesores parietales aumentados y función cardíaca conservada, ¿sí? O sea que, perdón, Gisela, o sea que en base 50 METs nosotros podemos encontrar un fenotipo en una misma familia, en sujetos jóvenes, algún fenotipo de polineuropatía, y en sujetos más grandes un fenotipo cardiopático. Exacto, así como mostraron en el caso 1. O sea, nosotros, aparte, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en el seguimiento, sobre todo en pacientes asintomáticos, tenemos que tener en cuenta qué fenotipo tuvo el ancestro, el caso índice, ¿no? Tener en cuenta si es hombre o mujer, porque en general cuando la herencia es de tipo materna y la hereda un hombre, se antecede mucho más. O sea, tenemos que tener en cuenta la edad de inicio de los síntomas del ancestro, ¿sí? Si es la madre, y la madre comenzó alrededor de los 30 años, el hijo lo tenemos que seguir 15 años antes. No pasa lo mismo cuando la herencia es de madre a hija. Ahí podríamos empezar 10 años antes a estudiarlo al ancestro asintomático, ¿sí? Porque tiene un fenómeno de anticipación, sobre todo de madre a hijo, muy marcado. En la Val30Met, sobre todo, está descrita. No se sabe bien por qué motivo. Hay algunos estudios que hablan, que estudian el ADN mitocondrial, y se ve que los pacientes que tienen este tipo de herencia manifiestan valores de ADN mitocondrial mucho más elevados que los individuos que no lo tienen. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, bueno, las variantes no Val30Met, como por ejemplo la valina isoleucina 142, que esta variante, si uno la busca en bases de datos poblacionales como Genome, ay, perdón, no me da la voz, es una variante con alta prevalencia, de 1 en 332 está reportado, con respecto a la variante Val30Met, que está reportada en 1 en 4900, o sea, mucho más frecuente en estas bases de datos, pero no así en este registro que nombré anteriormente. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que la prevalencia de la amiloidosis por TTR variante es poco frecuente, es 1 en 100.000 habitantes a nivel mundial. Pero bueno, este tipo de variantes es más frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos. La valina isoleucina 142 es más frecuente el fenotipo cardíaco casi exclusivo, con alteración, o sea, con pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, también con alteración en el sistema eléctrico, y no tan frecuente que tengan compromiso polineuropático. Sí, también es frecuente que tengan arritmias, sobre todo fibrilación auricular, y alteraciones del sistema de conducción con requerimiento de marcapaso.
Esta variante, la VAL 142 isoleucina, ¿vos pensás que es un poco, por la edad de presentación y todo, es un poco más parecida a la amiloidosis transthiretina wild type? Tal cual, se manifiesta muy parecido a ella. Hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial, por eso, a pesar de tener un paciente con una amiloidosis añoso, o sea, mayor de 70 años, uno debería igual hacer el estudio genético, sobre todo por sus hijos, sus hermanos, ¿sí? Para hacer el cribado familiar. Y las otras variantes que también aquí en Argentina es frecuente es la trionina 60-alanina. Hay algunos casos de esos y esa es muy solapada también porque es un poquito más joven que la población de la valina isoleucina 132, pero con mucho compromiso neuropático. Que acá pueden ver en este gráfico que tiene un fenotipo bien mixto, igual que la VAL30-MET o VAL50-MET. Bien. A ver, ¿cuál es la diapositiva siguiente? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos en los pacientes con amiloidosis transthiretina hereditaria? Bueno, ¿querés poner la siguiente? ¿Pongo la siguiente? Ahí. Yo tengo un delay, perdón, porque mi conexión es inestable. ¿Querés que vuelva a la anterior, Gise? Perdón, acá. Bueno, les cuento entonces. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, bueno, estas son las opciones terapéuticas, ¿no? Podemos actuar sobre la supresión de la síntesis de transthiretina, ya sea con trasplante hepático o los silenciadores genéticos. Podemos estabilizar la proteína en sangre, como es con el tafamidis diflunisal, o podemos actuar sobre la proteína, la fibrilla ya formada, tratando de eliminar los depósitos. Bueno, siguiente diapositiva. Y para tener en cuenta qué tipo de tratamiento vamos a realizar, vamos a tener en cuenta qué sintomatología tiene el paciente, ¿no? Si el paciente tiene una polineuropatía, tenemos que tener en cuenta en qué estadio está. Si el paciente está en un estadio 1, o sea que se puede manejar por sus propios medios, tiene una polineuropatía estadio 1 o 1A, no B, este paciente puede recibir los estabilizadores de la proteína o puede recibir silenciadores. Si el paciente está en un estadio 2, o sea que requiere algún medio de apoyo para caminar, este paciente ya, tafamidis, no debería indicarse. Debería indicarse un silenciador genético, ya sea inotersen o patisiran. Y para el estadio 3, el paciente ya está postrado. Actualmente no hay ningún tratamiento disponible si nos referimos a la polineuropatía. Ahora, siguiente diapositiva. Gise, perdón. Ahora, si yo estoy ante un paciente que tiene una amiloidosis transthiretina hereditaria, tiene cardiopatía y estoy en estado 1, ¿no? Sí. El avance hacia el estado 2 me hace que yo tenga que cambiar el tipo de tratamiento. Si yo estoy con un estabilizador, pasar a un silenciador. Y lo ideal sería que uno pueda darle las dos opciones de tratamiento, ¿no? Actualmente está estipulado que para un estadio 2 de polineuropatía uno debería progresar a un silenciador. Debería darle un silenciador. Si tiene polineuropatía, si tiene un fenotipo mixto, podríamos darle los dos. Hablamos de que una de las opciones terapéuticas que hace más de 20 años está disponible es el trasplante hepático. El trasplante hepático obviamente quita la principal fuente productora de la proteína. Y hay un registro mundial de más de 2.000 pacientes con una supervivencia de más del 50%, 60% en realidad, a 20 años, que es con quitándole el hígado al paciente. En realidad se hace un trasplante dominó, se le saca el hígado al paciente que tiene la variante con amiloidosis y se le da el órgano a otro paciente con otra causa de requerimiento de trasplante, por ejemplo cirrosis,
y el órgano sano del paciente con cirrosis, el órgano sano se le da al otro paciente. Ese es el trasplante domino. Ese es un tratamiento que solo se puede aplicar en pacientes con polineuropatía en estadio 1 y sobre todo con Val-30-Met, que son los únicos que han tenido una mejor supervivencia. Y sobre todo los pacientes que no tienen un compromiso disautonómico muy marcado. Y bueno, y las otras opciones terapéuticas, el paciente tiene compromiso cardíaco, ya sea wild type, o sea que no tiene variantes, o una miocardiopatía aislada, el tratamiento es con estabilizadores, con el tafamidis. Si el paciente tiene un fenotipo mixto, con una polineuropatía estadio 1 o 2, se puede dar silenciadores. Obviamente si tiene una amiloidosis AL, el tratamiento va por otro lado, ¿sí? Con quimioterapia. Pero básicamente focalizándonos en paciente mixto, que tiene neuropatía y cardiopatía, estadio 1 o 2, se podría dar un silenciador genético que puede ser un inotersen, que se da en forma subcutánea semanal, o un patisiran que se da por vía endovenosa, y que ambos se pueden dar solo para las formas variantes, no se da para la amiloidosis wild type, la forma natural. Esta es un poco la explicación de cómo funcionan los oligonucleótidos antisentido, que lo estarían formando un dímero con el ARN mensajero de la transtiretina, y esto se cliva a través de una ribonucleasa H y se degrada ese ARN mensajero. Esa es la forma de silenciar el ARN mensajero que tiene inotersen. El patisiran tiene otra forma es también es un ARN de interferencia que se une a una proteína que se conoce como argonauta, que forma parte de este RNA Induced Silencing Complex, y de esta forma se termina clivando por una nucleasa, ARN nucleasa. Esta es la explicación de cómo funcionan estos silenciadores. Uno se realiza a nivel del citoplasma, el inotersen, y el otro es a nivel del núcleo, que es el patisiran. Bueno, ¿y esto por qué? O sea, está aprobado actualmente el inotersen en Argentina para la polineuropatía, estadio 1 y 2, y para el fenotipo mixto 1 y 2, por este ensayo pivotal, que es el NeuroTTR, que ha demostrado mejorar las escalas de neuropatía y la calidad de vida en estos pacientes. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que evaluar a los pacientes cada 2 semanas con un hemograma para ver las plaquetas y la función renal, porque una de las complicaciones que uno tiene que seguir en estos pacientes es que, sobre todo al inicio del tratamiento, puede haber una trombocitopenia que cuando uno suspende la droga inmediatamente recupera, y una glomerulonefritis que lo mismo, el paciente deteriora levemente la función renal y quitando la droga recupera. Muchos pacientes vuelven a tener el tratamiento a pesar de esta complicación, con unos cuidados más estrechos. Y bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta que este paciente está poliafectado y va a requerir un seguimiento cardiológico, oftalmológico, nefrológico, un clínico que lo siga, y las terapias sintomáticas también van a estar presentes, ya sea para la insuficiencia cardíaca, que vamos a tener que tener en cuenta, y también para la neuropatía con distintos fármacos para el dolor, para la disfunción autonómica, que estos pacientes tienen disfunciones autonómicas muy marcadas, que vamos a tener que insistir mucho en la hidratación, pues tienen muy mala tolerancia fisiológica a esta fisiología restrictiva que suelen tener, sobre todo cuando tienen cardiopatía y neuropatía asociada.
Podemos usar, bueno, distintos medios como las medias compresivas, la faja abdominal y fármacos. Estos pacientes es típico el paciente cardiopático que venía con una cardiopatía hipertensiva y que de repente tenemos que empezar a suspender la medicación antihipertensiva y que incluso le tenemos que empezar a dar medicación que le suba la presión, como es la fludrocortisona, que actúa reteniendo sodio, o el midodrine, que actúa aumentando a través de los alfa receptores la presión arterial. Bueno, y esto más o menos con la forma de resumen, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. le daríamos a cada paciente? El primer paciente era un paciente, ya me olvidé. El primer paciente Paciente con teníamos fenotipo sí, más bien cardiopático. cardiopático con el padre que tiene una Padre que había tenido. polineuropatía, pero bueno, en este caso ya se hizo un trasplante hepático, ¿no? Así que ese El caso padre ya ya se hizo un salió, trasplante. pero si hubiese algún otro paciente con polineuropatía, uno podría pensar en las opciones de un silenciador, ¿no? Exacto, un silenciador. Y en pacientes con fenotipo mixto también se podría, o pacientes con miocardiopatía aislada alta familis. Bien, y en el Después el último caso, en paciente el caso 2, 3, al caso 3 nada, porque está sintomático. bien, Bien. muy bien. Con respecto al caso 3, Gis, Luis, les hago una consulta. Tiene 2 hijos esta señora que viene con el test positivo. ¿Qué hacemos con los hijos de esta señora, no? Tiene una nena, un nene de 9 años y otro de 21 años. Bueno, yo pienso Bueno, que el 21 no queda duda, sí, estudiarlo. el de 9 años yo no lo estudiaría, principalmente porque esta variante VAL 142 isoleucina es de presentación más tardía en pacientes más añosos. Yo pienso que por ahí esperaría hasta los 18 años para hacerle el estudio genético. Recuerden también que todas las variantes en amiloidosis tiroidea también tienen una penetrancia. Eso Variable. quiere decir que vamos a Variable. encontrar muchos individuos que, perdón, sí, penetrancia variable, me olvido de variable. Tenemos por ahí, incluso hay veces una misma variante en presentaciones endémicas también tiene penetrancia distinta. Entonces, cada enfermedad tiene su particularidad y esto por ahí es resorte de los que trabajan en genética, con lo cual el cribado hay que hacerlo, pero hay veces hay que tener cuidado con lo que uno a veces dice a estos pacientes, porque el seguimiento evolutivo, que creo que es lo que estamos de acuerdo todos en estos pacientes, es lo que hay que hacer. No sé, Gise, Y si sobre vos todo lo mismo. tener en cuenta la variante, ¿no? Tener en cuenta qué tipo de variante tiene el paciente para saber cómo seguirlo. Como dijo Luis recién, tiene un fenotipo más cardíaco, una penetrancia más tardía y es variable encima. Hay que ver, este paciente quizás a los 18 lo pensaría incluso de estudiarlo o no. Tal cual. Y una vez que vos Más tarde. una vez que vos lo diagnosticás, o sea que es un carrier, que es portador, ya entra en el protocolo de seguimiento estricto con electro o no. ¿De qué depende No. eso? Depende de cuándo inició los síntomas el caso índice de los padres. Bien, o sea, son Lo que 10 sí- años para atrás o 15. Lo que sí, mirá una cosa, Fer, Exacto. está bueno que los que son negativos, esos ya se fueron. Todos los que son negativos dejan de tener un cribado Claro. clínico. O sea, el cribado genético te permite detectar a los portadores. En ellos, obviamente, tener un seguimiento clínico un poco más exhaustivo. Y en los que son negativos, obviamente, que quedan fuera del cribado clínico. Eso es Y importante. ansiedades. Tal cual. Si, Gise, si este paciente, por ejemplo, el caso 3, el genograma que vemos acá, hubiese sido una VAL 50-MET, ¿vos hubieses tenido una distinta evaluación de estos pacientes? Por ejemplo, el paciente de Y sí. 21 años, el paciente, bueno, obviamente el caso ahí de 42 años, ¿estarías pensando de otra forma en estos pacientes? Totalmente, totalmente. ¿Qué edad tenía la madre? Bueno, en este caso es No lo veo. el tío 78 años, pero acá es El una tío VAL 78, VAL que era 142. claro. Pero te preguntaba si fuese eh, una VAL 50-MET. Vos, si fuese una VAL 50-MET, sí. Este paciente hay que empezar a estudiarlo más precozmente.
Bien. Bueno, creo que con eso ya estamos en tiempo, hemos terminado en tiempo y forma y le queremos agradecer por haber estado acá y vamos a detener para hacer las preguntas, si hay preguntas del auditorio. Sí, hay una pregunta ahí en el chat. A ver. Dice, paciente añoso con alta sospecha de amilo-TTR por strain en eco y por túnel carpiano. ¿Debo solicitar el estudio hematológico? Si el centello óseo es normal, ¿debo solicitar una resonancia? Bueno, primero las cadenas livianas en sangre y en orina es lo indicado porque lo que deberíamos primero pensar es si no es una amiloidosis AL, porque ahí tenemos una urgencia hematológica. Una vez descartado eso, si el estudio de centello es negativo, ahí una resonancia nos podría ayudar. Yo creo que una resonancia Volvemos puede un ser. poco al caso 2, digamos, ¿no? Si hay alta Exactamente. sospecha clínica, uno tiene que Biopsia. aprovechar el valor predictivo negativo, digamos, Exacto. que tiene también la resonancia, sobre todo porque, a ver, apliquémoslo a nuestro medio, ¿no? No en todos los lugares, en todos los centros se hace biopsia endomiocárdica y creo que si bien resonancia tampoco hacemos en todos los centros, hoy en día es bastante más accesible hacerle una resonancia cardíaca a un paciente que una biopsia endomiocárdica. Entonces me parece que sigue siendo una buena herramienta por su valor predictivo negativo. Sí, aparte la reso te va a ayudar para otros diagnósticos diferenciales, porque por ahí uno cree y se embarca ahora que está la amiloidosis y en realidad hay un montón de otras cosas, entonces si o sea, no tiene la gamapatía monoclonal y el centello fue negativo, por ahí la reso te ayuda a desviarte para otro diagnóstico que en realidad no lo pensaste. No nos va a dar el diagnóstico de amiloidosis, pero sí te da el diagnóstico de otras cosas o desviarte el pensamiento para otro lado. Sí, tal cual. Igual que el caso 2, que dio negativo, y sin embargo la biopsia dio positiva, fíjense que era una Val-30-MET ese paciente, ¿no? Sí. Sí. Eso yo lo veo bastante frecuente. No está tan descrito, pero la Val-30-MET es bastante de dar negativo el centello. Así que ojo con esos pacientes. Si la sospecha También es era un alta, paciente, vayamos y a la no puede ser biopsia. que porque era un paciente joven, por ahí no tenía un compromiso tan importante y por ahí por eso no lo detecta, porque el centello, si bien es bien sensible y específico, no se sabe bien el mecanismo por el cual actúan los fosfonatos. Entonces, a veces, si el compromiso cardíaco es muy incipiente, por ahí no lo vemos, y por ahí si este paciente se le hace en unos años el centello, por ahí aparece. Claro. Lo que sí creo que todos se tienen que llevar de aquí es que el estudio hematológico siempre, y el genético siempre, ¿no? Porque cambia todo, la terapéutica del paciente. Y puede ser que tenga las dos cosas. A mí me pasó un paciente que tenía una gamapatía monoclonal y una amiloidosis TTR. Eso también. La También. gamapatía monoclonal no le producía nada. O sea, te das cuenta por la evolución del paciente y te das cuenta porque, Sí. digamos, en el caso que yo tenía, tengo en realidad, no está muerto, el paciente tenía un antecedente de un plasmocitoma. Entonces siempre tenía cadenas medio elevadas, siempre tenía esa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El plasmocitoma solo no va a producir todos los síntomas que sí produce la amiloidosis TTR. No va a producir un espesor así, No. porque está muerto el paciente con una L. Lo Un otro, espesor así. Gise, lo importante, ¿no? También de derivar a nuestros pacientes, una vez que los diagnostiquemos o tenemos la sospecha, al neurólogo, ¿no? Lo importante que hay que uno enfatizar en que no solamente, si bien, o sea, obviamente la afectación cardíaca siempre va a ser pronóstica, el tema de también de si tiene afectación neurológica o no, también le cambia el tratamiento, ¿no? A estos pacientes. Entonces, es importante también la evaluación conjunta. En los centros de atención de pacientes con cardiopatías familiares, de hecho nosotros en el Hospital Fernando tenemos, GISE también trabaja seguramente de la misma manera, es un equipo multidisciplinario, con lo cual un neurólogo con especialización en neuropatía periférica es necesario. Así que
el laboratorio de síncope también, nosotros en el hospital también tenemos lo mismo. Así que es importante saber que estos pacientes, fíjense por la complejidad, ¿no? Uno necesita el expertise multidisciplinario. Tal cual. Hay otra pregunta. Sí, a ver. ¿Querés leerla? Pues Observando Era la, diagnóstico. perdón, José Gómez, Observando ¿no? la disincronía Ahí mecánica está. en miopatía auricular, ¿cuál sería la utilidad diagnóstica pronóstica del strain para TTR versus AL? en Bien, realidad tiene un valor pronóstico el strain, pero auricular. no uno versus otro, sino en todas las amiloidosis en sí. Obviamente, un peor strain auricular, más miopatía auricular, más FA, Paciente más más comprometido. probabilidad de SB, paciente tiene peor pronóstico, obviamente. Siempre peor strain, peor pronóstico, pero no lo diferencia TTR de AL, no. Obviamente la L siempre tiene peor pronóstico que la TTR. Generalmente Sí, cuando nos encontrás, por lo menos hasta los que vi yo siempre, son sujetos que están un poco más avanzados en su miocardiopatía y quizás la función auricular puede ser que esté más alterada en un mismo punto diagnóstico. Sospecho que está quizás la bueno, pregunta va por ahí, ¿no, José? claro. Ah, perdón. Esto también, ¿sabes? Que está bueno para decir, que me olvidé yo en el tratamiento, estos pacientes no tenemos que guiarnos por el chat BASC para anticoagularlo. Eh, Este paciente, si ustedes ven que tiene ritmo sinusal por electro, pero el strain les da bajísimo, el strain auricular, y hay que anticoagularlo. Se debería anticoagular. Obviamente todavía no hay nada escrito, hay protocolos en marcha, pero no hacer chatbacks pues no sirven estos pacientes. Si son una FA paroxística, se anticoagula, Bien, independientemente del chatbacks. siempre, ante la arritmia, siempre anticoagular. Después también, obviamente, el tratamiento de estos pacientes siempre es tratamiento de la insuficiencia cardíaca cuando la presentemos y hay que tener especial cuidado con los beta bloqueantes en estos pacientes, principalmente por todas las alteraciones que hablábamos antes de las disautonomías, ¿eh? Así que bueno, no lo toleran muy bien, así como a veces el mismo tratamiento por las disautonomías que realizamos, que bien Gise nos contó, en la fase restrictiva, cuando están muy restrictivos, a veces el mismo tratamiento de las disautonomías no es bien tolerado por estos pacientes. Tal cual. Creo Y que si no no toleran las frecuencias cardíacas bajas en general. no, tal cual. Podemos manejarlos bien con diuréticos, sobre todo diuréticos de ASA. Se pueden dar los mineralcorticoides, los IECA y los ARA2 tampoco los toleran bien. Y los betabloqueantes se pueden usar sobre todo en pacientes que ya tienen deterioro de la función ventricular. Fracción de eyección menor a 40, sí estaría recomendado una dosis muy bajita. Yo le hice la primera pregunta. A mí se me plantea la duda cuando pacientes añosos con espesores aumentados y con un patrón de strain que se acerca a una amiloidosis por TTR o amiloidosis, ¿cómo encarar el tema? Más si le agrego algunas otras banderas rojas, que sé yo, un túnel carpiano, etcétera. Pero en este paciente, el otro día hice un centellograma óseo que dio totalmente normal. Y mi pregunta es, el mieloma múltiple generalmente el paciente tiene mucho compromiso general, puede tener fiebre, dolores óseos, etc. O sea, ¿para qué voy a solicitar cadenas livianas en sangre y en orina cuando la sospecha clínica es baja? Básicamente eso. Y en este paciente que no se me justifica por hipertensión o por otra cosa los espesores aumentados, si la resonancia me puede acercar el bolsín teniendo un centello totalmente normal. Y si es paciente con estos estudios, vale la pena hacerle el test genético que ahora es disponible porque el laboratorio PTC uno puede acceder, digamos. Yo te diría, Carlos, que siempre hay que pedir el hematológico porque cambia completamente el tratamiento del paciente. Si tenemos las dos amiloidosis, que puede pasar, que tenga amiloidosis AL y TTR, las dos, hay que tratar la L. Sí,
Yo tengo un Siempre la paciente, primero. Y puede tengo un ser que paciente, tenga amiloidosis AL y no tenga mieloma múltiple. Porque para que tenga mieloma múltiple, el valor de células plasmáticas en la médula tiene que ser mayor al 60%. Si no, claro, puede y tener puede tener plasmocitos en síntomas la... CRAB, Sí. que es por el mieloma, pero no tienen nada que ver los síntomas CRAB con los síntomas de la amiloidosis AL. La amiloidosis AL produce disautonomía, sobre todo gastrointestinal. Es un paciente añoso con espesores aumentados, un strain alta posibilidad, centello negativo. ¿Para qué voy a seguir investigando? Ya el centello de ese paciente no me descarta siempre da centello negativo. No. La amiloidosis AL da centello negativo. Claro. sospechando la TTR del viejo. Senil. Lo que pasa es Sí. que si vos entraste en el algoritmo de sospecha diagnóstica de amiloidosis cardíaca, vos tenés que descartar los dos tipos. O sea, una vez que Claro. entraste en el algoritmo de sospecha, no tenés vuelta atrás. Digamos, si para vos el eco te dice que es sugestivo de una afectación cardíaca por amiloidosis, tenés que entrar en cadenas livianas y tenés que entrar en el centello. Digamos, no podés ir solamente por una parte y decir, bueno, no, entonces no tiene nada, porque en realidad eso no es real. Carlos, Sobre todo porque el estudio que comparó contra biopsia, el algoritmo diagnóstico se hizo con las dos determinaciones. Carlos, yo tengo un paciente que, además de todo eso, como contás vos, que era el centello negativo, tenía cadenas livianas en sangre y en orina, negativos también, pero una resonancia muy característica. O sea, primero que el eco era una amiloidosis. Yo estaba seguro porque el eco era una amiloidosis, a pesar de que con toda esta secuencia, muchos decían que no era una amiloidosis. El eco es una amiloidosis de acá a la China, no importa lo que tenga, y una resonancia con anulación del pulso sanguíneo, con el realce subendocárdico. Era una amiloidosis de acá, no sé, a la estratosfera. Se hizo una punción y se detectó lo que tenía, que eran plasmocitos ahí en la médula ósea, y finalmente el equipo de hematología le diagnosticó una amiloidosis AL y fue tratado por eso. O sea, hay veces que hay pacientes que se salen de la media habitual de diagnóstico, entonces uno la sospecha que tiene que tener porque es una emergencia hematológica. El tema es, uno tiene que descartar eso para poder seguir con el resto del diagnóstico. Hay que por algo también. Por eso. Yo entiendo que lo que vos estás explicando como clínicamente parece más una amiloidosis transtinatina wild type. Entiendo que lo que vos querés decirnos es, si me parece que, si vos decís, es un perro, tiene orejas, ladra y todo, es un perro. Bueno, hay veces puede pasar de que te encuentres estos pacientes que quizás son un poco más raros, tenés algunas pequeñas líneas de cadenas livianas en un laboratorio que encuentres, y quizás la médula ósea sea un poco más... A mí me pasó con un paciente 76 años, cardiopatía isquémica necrótica, con deterioro severo de la función, enfermedad de 3 vasos, revascularizado, o sea, divino. Empezó con dolores óseos. Bueno, se le diagnosticó mieloma múltiple con amiloidosis AL. Centello completamente normal. Lo único que tenía era las cadenas livianas elevadas. Por algo está el protocolo, digamos, y ante la sospecha diagnóstica uno tiene un camino para seguir. Porque si vos te vas directamente al centello, vas a tener, que es lo que yo mostré ahí, muchos más negativos y el estudio empieza a perder valor. Siempre primero es descartar un compromiso monoclonal. Por más que vos te parezca que es imposible, lo descartás. Lo descartaste, si vos seguís creyendo que es una amiloidosis, seguís con los estudios. Y ahí lo mismo, si no le habías hecho una resonancia y el centello es negativo, la resonancia por ahí unas veces está muy confiado que es una amiloidosis y descubre otra cosa. Sí, que el paciente tuvo otra patología. Entonces, por algo hay un algoritmo y está demostrado que si uno lo sigue, va a llegar a un diagnóstico un poco más certero. Bien, incluso digo esto porque, por ejemplo, la cardiopatía isquémica aguda, ¿no? Puede dar centello positivo. Exacto. Es una causa de falso positivo. Fíjense que este paciente tenía isquémico necrótico, deterioro severo, tenía todo necrosado, la mitad del corazón, y sin embargo dio negativo el centello. Y otra pregunta, en el compromiso cardiopático puro, ¿no se hace una clasificación de la clase funcional, por ejemplo, o evolutiva para dar un tratamiento? Porque por ahí uno tiene un paciente añoso que ya está
bastante afectado y ahí cualquier tratamiento que le des no le va a modificar el curso. Por ejemplo, en la forma hepática ustedes dicen que en las primeras fases se puede tratar, después tratarlo ya no tiene sentido porque no le va a cambiar el pronóstico. Para el paciente con TTR, supongamos que sea la senil, que Pues lo encontramos una amiloidosis cardíaca por amiloidosis transtedtina, y vos estás hablando de las fases, la clase funcional del paciente, clase funcional 1, 2, 3, 4. Exacto. Siempre, obviamente, uno trataría de iniciar el tratamiento en los estadios más precoces. Lo que vos decís, Carlos, está muy bien, está muy atinado, y uno tiene que iniciar cuando el estadio es precoz, porque cuando ya el paciente está avanzado. Acuérdense que cuando hay un estudio del TRAX, que lo que marca es que la supervivencia media de los pacientes con amiloidosis transtidietina, una vez diagnosticados, son 25 meses. Entonces, esa es la supervivencia media de la cohorte de pacientes del estudio TRAX. Sabemos entonces que tenemos que tratar de intervenir a los pacientes o iniciar el tratamiento a los pacientes en estadios precoces, porque los estadios tardíos, muy poco es lo que podemos hacer, porque ya obviamente está muy avanzado. Está perfecto Ahí el tratamiento es más de sostén, ahí, de las complicaciones que va a tener. Ahí te basás en la New York Heart, digamos, estadio 1 a 3, podés indicarle tafamidis para la cardiopatía, y te basás en la estadificación basándose en el NT-proBNP y el clearance de creatinina. Si tiene un clearance de creatinina menor a 45 y un NT-proBNP mayor a 3000, el paciente está en el estadio 3. El pronóstico es malo. Obviamente no le va a hacer mucho el tratamiento, pero ¿vos se lo vas a dejar de indicar? Es difícil. O sea, sabés que no le va a hacer tan bien, pero bueno, es difícil. Si el paciente podés vos estabilizarlo, bajarle un poco el ProBNP con diuréticos, bueno, lo bajás de estadio, lo ponés en un estadio 2 y le das el tratamiento. Ahora, si el paciente está en silla de ruedas, clase funcional 4 en cama, y ahí no le vas a mejorar nada. ¿Hay alguna experiencia porque se está encontrando mucha amiloidosis? Fuimos a 166. Perdón, Carlos, yo no te escuché bien, discúlpame. Se está empezando a encontrar pacientes con amiloidosis senil en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción preservada, con FEI preservada. ¿Hay alguna experiencia con el uso de las glifosinas? ¿Puede cambiar en algo? O sea, en el sentido, yo lo trato con glifosina, ¿qué le puede aportar el tratamiento específico, digamos, con tafamidis o lo que sea? Acordate que esto es tratamiento específico para la enfermedad. Lo que vos estás hablando es tratamiento guiado sobre guías, y que no estaba fuera del tratamiento que nosotros habíamos puesto en la diapositiva sobre el tratamiento de amiloidosis. Decía, tratamiento de amiloidosis ahora creo que a la izquierda de la imagen estaba el tratamiento guiado por las guías, valga la redundancia, que ahí tenemos, bueno, nada, todo lo que sabemos sobre el tratamiento de pacientes con función conservada, incluso la dapaglifosina y SGLT2, como bien vos decís. El tratamiento de las arritmias, que un poco después Gisela habló también, que era la anticoagulación en los pacientes con FA, y después el tratamiento específico de la amiloidosis, que ahí tenemos silenciadores o tenemos estabilizadores. ¿Qué le puede aportar una cosa a la otra? Yo no sé qué le puede aportar a esta cohorte de pacientes los ISGLT2, porque quizás no tengo tanta información acerca de eso. Sospecho que por el mecanismo de función de los ISGLT2 le puede ir bien para estos pacientes. Pero sabemos, sí, por los estudios clínicos randomizados, que a estos pacientes en la fase cardiomiopática el tafamidis o los estabilizadores como el acoramidis, que también ahora está por venir, van bien también los silenciadores para los pacientes que tienen polineuropatía y fenotipo mixto, y para las amiloidosis AL el tratamiento hematológico. ¿Se entiende un poco esto? O sea,
Si vos me decís, si hay algo que me diga esto versus esto, no lo tenemos. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. Gisela, No, Fernanda, Carlos. muchas gracias por su participación. Agradecemos a PTC Therapeutics por este espacio, este webinar que nos cedió. Agradecer a todos los participantes. Esperamos que les haya gustado esta experiencia de amiloidosis cardíaca TTR hereditaria.